Yo no creo que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir de 3 a 4 años. El presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación del régimen de excepción. El régimen de excepción es una quimioterapia, pero el objetivo final de la quimioterapia es acabar con el cáncer. No son humanos, actuaron como bestias, tienen que ser juzgados como bestias. Empezaron a desaparecer personas y a enterrar cementerios clandestinos, le llamaban. Hay personas que ya no se pueden rehabilitar. En El Salvador definitivamente el cáncer está reducido y en remisión, pero siempre está ahí. Esto gracias a ese régimen de excepción que muchos por allí critican, cuestionan. El régimen de excepción permitió poner a las autoridades a patrullar, salir a buscar a los criminales y otorgarles esa paz que hoy el pueblo salvadoreño está disfrutando. Los opositores, los críticos del gobierno de Bukele dicen que esto no debería ser. Pero ¿qué opina el pueblo? Les pregunto a ustedes y también vamos a echarle un ojo a lo que opina el pueblo. Esto, por ejemplo, dice, así opinan sobre quitar el régimen de excepción en El Salvador. Esto es de Las Margaritas Soyapango. Un abuelito nos habla. Don Andrés Pineda va a darnos su opinión sobre esto que por allí algunos opositores dicen que se tiene que hacer, quitar el régimen de excepción. Escuchemos. ¿Qué opina usted de la gente que dice que hay que quitar el régimen de excepción? Esa gente que opina que hay que quitar es la gente que trabaja con los mareros. Siempre estaba de ojos de agua donde pasaban una cuota, ¿me entiendes? Una cuota, y quedaron muchos acostumbrados a lo mismo. Y eso no es así. Esa precisamente es la conclusión más fácil a la que se llega cuando uno se pregunta cómo es posible que algunos políticos obtuvieron un puesto en el Estado supuestamente para proteger a la población. Ellos que defienden políticas del pasado que eran las que permitían que a diario se le quitara la vida a decenas de salvadoreños, ellos quieren que se vuelvan a esas políticas. Ellos dicen que esas eran las correctas. La conclusión más fácil que incluso llega a la población es que esa gente era parte del negocio. Él lo dice clarito. Sigamos escuchando por aquí. La mayoría, si usted fuera a ver otros pueblos, a ayudar se pone a la gente. Porque estamos en una parte que es bien sano. No hay problema, donde quiera se mete uno. Y diga que duele cuando le matan a un familiar a uno. Duele. A lo mejor desgraciado no sabe nunca que le han matado a un familiar, nunca le han quitado un 5. Y uno que es pobre, que anda buscándose para la comida, a uno le duele. Por supuesto. ¿Y quiénes no les duele todo esto? ¿A quiénes no les duele? A los señores políticos del pasado. Ellos no les pasaba nada. Los que estaban afectados eran precisamente los ciudadanos más vulnerables. Señores como el don Andrés Pineda, que vivió toda esta situación en lugares donde los que controlaban eran los criminales, y como nos dice, a ellos sí, por supuesto, les dolía que le quitaran un familiar. A los políticos que tenían su negocio, no. Ellos simplemente recibían su dinero y no les importaba si se perdían la vida de los salvadoreños. Lamentable. Pero ahora no pasa esto. Por eso, justamente, los ciudadanos salvadoreños defienden lo que está pasando. Y justo Bukele nos decía claramente, en El Salvador priorizamos los derechos humanos de nuestro pueblo, priorizamos a nuestra gente. Escuchemos por aquí que para mí esta es una de las frases más épicas que ha dicho Bukele, y la dijo en las Naciones Unidas, se la dijo a los burócratas de por allá. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Estas justamente son las palabras que dejan bastante claro la postura del presidente Bukele. En El Salvador priorizan los derechos humanos de la gente buena, trabajadora, la gente de bien. Mientras las ONGs, organismos internacionales, quieren venir a decir que hay que proteger, salvaguardar a señores como este. ¿A quién prefieren ustedes que se proteja? A la gente de bien. El régimen de excepción busca a tipos como estos, los meta a la cárcel. O escuchar a los expertos. ¿Qué opinan ustedes? Los leo por aquí. Aquí nuevamente el don Andrés Pineda nos da unas palabras, nos cuenta cómo era la situación antes. Tengo unos balazos aquí, incluso fue afectado por estos criminales. Pero resulta que a muchas de estas ONGs, a muchos de estos políticos del pasado no les interesa lo que sufrió el pueblo.
Les interesa lo que ha sufrido estos pobres pandilleros, según ellos. Vamos a escuchar lo que nos dice el don Andrés Pineda. Vaya, aquí cuénteme qué pasaba. Aquí en el tiempo cuando estaban los maderos, aquí metían a la gente. Aquí los amarraban y le quitaban el pista y los mandaban al chulón a uno. Y hay veces que ni llegaba a la casa. Mucha gente lloró. A mí me balearon todo. Unos balazos aquí. Mira. Pero estas historias, los defensores de pandilleros, los señores que dicen libérenlos ya, no les interesa que se muestren, que el mundo las vea. Pero la gente que, por supuesto, va a empatizar mucho más con el don Andrés Pineda, empatizar con los pobres mareros, la gente buena se pone de este lado. Por eso es que vemos tanto reconocimiento de ciudadanos de otras partes del mundo que saben precisamente lo que es vivir con la delincuencia, la criminalidad. Tengo esto aquí. Me quitaron una Tacoma, nunca la hallé. Mataron una tía mía, aquí en Las Margaritas. Aquí hay mucha gente, según se ve el comentario, hay mucha gente enterrada aquí. Aquí hay mucha gente enterrada, porque hay muchos que han muerto, también muchos maderos que no han dado la información como se debe. Y aquí seguido se perdieron unas personas. Lo dice por aquí Eduardo, el señor Andrés Pineda es un sobreviviente en ese lugar de Las Margaritas, Soyapango. Fue un lugar de los más peligrosos de Soyapango. Todo ese lugar estaba plagado de pandilleros y mareros. Pero justamente yo siempre les resalto, ¿por qué los medios de comunicación que nos han hecho tantos reportajes de el SECOT, las violaciones de derechos humanos, los pobres jóvenes encarcelados por Bukele, no nos han contado el testimonio, por ejemplo, de don Andrés Pineda? ¿Por qué? Porque este testimonio de un señor que ha sobrevivido de impactos de balas, de pandilleros, que vivió en una zona donde nos cuenta cómo amarraban a la gente, le quitaban su dinero. ¿Por qué ese testimonio no es importante contarlo? Porque si cuentan esto, después no pueden atacar a Bukele y decir que es un malvado. Porque la gente evidentemente va a empatizar con don Andrés Pineda y las víctimas de los criminales sanguinarios de El Salvador. Es claro. Por aquí justamente otro testimonio. Este testimonio nos cuenta aquí, los opositores quieren volver a esto que vivimos. Por eso digo, si no suman, que no resten ni estorben. El progreso del país. Nos dice por aquí, vamos a escuchar otro testimonio. Estos son los testimonios más importantes, lo del pueblo. Los que nos cuentan lo que vivieron allí, no de los expertos, no de los políticos que justamente no saben lo que era caminar por una colonia oscura, con miedo, en donde te iba a salir un tipo a quitarte tu dinero, a someterte, donde te iban a controlar a qué hora salir, a qué hora no salir. Todo esto no lo vivieron esos políticos que justamente no sufrieron de esto, porque aparte tenían buenos lazos, buenos negocios con esta gente. Nos dice por aquí Francisco, por esas historias no queremos volver al FMLN ni Arena. Escuchemos aquí. Mi hija me la mataron en el 2010. Yo iba a dejar el niño en el colegio cuando en entrada a sangre fría los acribillaron. Imagínense una madre que ha perdido a su hija para que después le venga a decir uno de estos señores, no, hay que quitar el régimen de excepción ese que hoy le da paz a los salvadoreños, hay que quitar esas políticas, porque él es malvado. Cuando ellos vivieron lo que sí era terror. Escuchemos aquí. Hemos vivido un infierno. Lo que los hemos vivido, tenemos una psicosis directamente. Yo me llamo María Claribel Ramírez, tengo 54 años. Vine a esa colonia en el 2014, huyendo de las pandillas, pero vine quizás a caer a lo peor, ¿verdad? Pero así los ha tocado vivir. En esa zozobra he perdido a mi nuera, me la mataron en el 2016, atacaron a mi esposo, lo agredieron a él, nadie entraba, vendedores nadie entraba, de ningún vendedor, nadie, todos salimos a la entrada a comprarlos. Era bien duro eso, vivir en esa misma colonia que ellos eran los líderes, pues, porque no podían bajar, porque si venían los desnudaban, era problema para nosotros también y era una zozobra para todas las personas que vivíamos aquí. Mi hija me la mataron en el 2010. Aquí lo que nos dice Gerson. Pues sí, esa parte de Soyapango fue una de las partes más peligrosas del país y según dice todavía hay delincuentes todavía, ojalá que el gobierno los encuentre.
Por eso es que hemos visto que se sigue mencionando que el régimen de excepción tiene que seguir para poder acabar con todos esos criminales de una vez por todas, para que no quede ese cáncer allí todavía. Hasta esta fecha no la he encontrado. Tuviese 33 años. Ella apenas tenía 18 años cuando me la mataron. 18 años. Imagínense ustedes el dolor de una madre que le quitan a su hija que apenas estaba comenzando a vivir, 18 años, con toda una vida por recorrer. Si alguien viviera en carne propia lo que a mí me ha pasado, hay mucha madre que todavía llora a sus hijos que no los han encontrado. Yo hubiera deseado que me la hubieran matado y me la hubieran dejado yo enterrarla, pero no fue así, no fue mi caso. Pero es bien duro eso. Psicológicamente uno está enfermo, pero hay que seguir adelante. Vean lo que ella nos cuenta, que es bastante desgarrador esta situación de que muchos pasó, que los pandilleros, los criminales acabaron con la vida de sus familiares y nunca encontraron el cuerpo, nunca encontraron los restos. Simplemente saben que fueron víctimas de las pandillas, pero esto es un dolor mucho más grande porque ellos no pudieron enterrar a sus seres queridos. Y justamente por aquí yo estaba iniciamos esta transmisión con un documental que hicieron en España, precisamente de esto, de las madres que han estado buscando a sus seres queridos víctimas de las pandillas. No son humanos, actuaron como bestias, tienen que ser juzgados como bestias. Empezaron a desaparecer personas y a enterrar, cementerios clandestinos le llamaban. Ahora vamos a escuchar los testimonios de aquellos europeos, españoles que han podido ver este documental y se han enterado de estos testimonios que ya veíamos del pueblo salvadoreño. Ahora vean cómo ellos han cambiado su manera de pensar. Esta película, hasta encontrarte, me ha ayudado a conocer la cruda realidad de El Salvador, porque ha habido también todos estos cambios políticos, porque realmente la cruda realidad de tantas miles de muertes y desapariciones, pues que se me pone el vello de punta porque no conocía. Era una realidad muy desconocida para mí como español y como persona que vive acá en Madrid. Entonces este tipo de documentales nos acercan a esas realidades, a veces como en este caso muy crudas, que nos enseñan lo que se vive allí, el sufrimiento de esas madres que están buscando a sus hijos desesperadamente y cómo Bukele también ha organizado para que todo esto cambie absolutamente. Los que nos han dado la información de lo que está pasando en El Salvador, los que por allí han comunicado todo esto, estos medios de comunicación, han solo mostrado una narrativa, que es la de pobrecitos, los pandilleros. Pero ¿qué pasa con lo que vive el pueblo, con estos testimonios que ya hemos visto? Para mí son los más importantes, para mí son los que evidentemente cuando tú escuchas esas palabras te queda claro, Bukele tiene razón, hay que proteger al pueblo, son lo más importante. Pero esto no te lo contaban. Y aquí el primer paso era contestar una pregunta, entender este fenómeno sociopolítico que es Bukele, entender cómo puede tener una aprobación tan alta en su país y en otros lugares del mundo, por ejemplo en España, tener una percepción tan negativa. La peli iba de algo mucho más profundo que algo político, ¿no? Esta forma de estas madres que tienen de no rendirse. El momento que conectamos con ellas se convirtió como un rodaje de darle todos los días en esta búsqueda. Y allí descubrí, a través de la gente que me hablaban de la libertad que habían conseguido, ¿no? Pues aquí los viernes por la tarde nos vamos a tomar una copa de vino con los amigos, hablamos de los derechos humanos, pero al final es muy distinto hablarlo desde aquí que hablarlo desde allí. Recogen opiniones simplemente de ONGs, de críticos del gobierno, pero no van a preguntarle a la población. El productor aquí nos cuenta, el productor Firma Posada, él nos cuenta que él fue a El Salvador a hacer un documental de política, de por qué el efecto de Bukele, el fenómeno Bukele estaba tan fuerte, resonaba con tanta fuerza, y se enteró de esta situación de las madres que buscaban a sus hijos, que fueron víctimas de las pandillas, todo esto doloroso, y dijo, esta es la mejor manera de explicarle al mundo entero sin ni siquiera tocar el tema de la política. Cuando tú le muestras al mundo los testimonios de las madres que fueron víctimas de estos criminales, gente que perdió a sus seres queridos, gente que todavía busca los restos de sus seres queridos, imagínense vivir con ese dolor, siempre esperando tener respuesta. Cuando él dijo, exponiendo nosotros al mundo esto que ha ocurrido y lo que ha sufrido el pueblo salvadoreño, la gente por supuesto entenderá por qué tanto respaldo a Bukele.
este lugar es donde lanzaban los cuerpos de las personas. Era un miedo de saber que podíamos entrar a un lugar y ya no salir. René Marvin Cruz. Me la desaparecieron el 29 de mayo. Sin una uña me da de mí. 10, 11 de la noche y él no llegaba. Y lo más duro es eso, el luto eterno, no tener el sentimiento de decir aquí está mi Fue hijo. como una peli muy política, ¿no? Iba a ser el de explorar este tema de El Salvador, por qué tiene tanta aprobación Bukele en su país y en España lo tachan de dictador, o sea, cómo puede haber esta... Conforme fue avanzando el proyecto, fuimos conociendo a las personas de El Salvador y especialmente a este grupo de madres, y de ahí la peli se transformó en otra cosa, y ahí realmente es donde ya la peli se volvió mucho más especial para mí, por ejemplo, porque ya había como una conexión emocional. Aquí Luz nos dice: Gabo, al hermano de mi esposa se lo llevaron los pandilleros y lo desaparecieron y hasta ahora no lo han encontrado. Y a mi primo lo desvivieron y lo encontramos en un barranco. Estas historias lamentables, estas historias que son del pueblo, reales, no de una organización, no la perspectiva de gente que por allá no ha sufrido esto. Porque yo creo que la región empatiza sumamente con lo que está pasando en El Salvador, porque los venezolanos sabemos lo que es vivir con violencia, los colombianos saben lo que es vivir con violencia, los mexicanos ni se diga. Entonces podemos claramente empatizar con lo que nos cuenta Luz Clarita. Podemos entender perfectamente y que de la noche a la mañana todos los que hemos vivido con ese miedo, con esa zozobra, con esa situación de no saber si vamos a llegar a nuestra vivienda porque vivimos en países peligrosos, que nos digan que por allá en el país más peligroso del mundo se pudo solucionar esto, eso nos da una esperanza. Y justamente por eso Bukele y lo que ha conseguido el pueblo salvadoreño es algo que todos vemos con asombro y con ilusión de que es algo a lo que podemos llegar. Por aquí Mari nos dice: Gabo, un tío mío lo embistieron las pandillas para robarle su dinero de su venta y se resistió y no quiso dárselo. Le dispararon y le sacaron un ojo y se fue en derrame y falleció. Por eso al pasado nomás, nos dice Mari. Historias lamentables, qué triste, señoras y señores. Allí es importante ver qué piensan los que vieron estos documentales y se dieron cuenta que el lado correcto es el lado de Bukele. Escuchemos por aquí. Me ha tocado muchísimo. Creo que el documental te hace recapacitar y ver también la capacidad que tiene un líder joven, como es el presidente Bukele, y lo que ha hecho por vuestro país, Salvador, lo que era y lo que es ahora. Dicen que todo el mundo tiene que tener oportunidades porque aunque sea el más malo y el más diablo, yo no creo. Yo creo que como él lo ha hecho muy bien y por eso se ven los resultados en vuestro país y por eso hay un antes y un después. Así que bravo, bravísimo. Yo no lo conocía tan a fondo todo esto y salgo de este documental realmente impactada, sabiendo mucho más de lo que es la realidad, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo y de lo que va a pasar y de todo lo que se está trabajando para que haya realmente paz y para que realmente la gente mala, la gente que está haciendo este tipo de atrocidades, no solamente en tu país, sino en el mundo entero, y nosotros latinoamericanos que lo hemos vivido, yo también he vivido la violencia en mi país, muy cercano, me llega muy cerca. Así que enhorabuena por esto, porque hace ver la realidad de lo que estamos viviendo y lo que está pasando, y la gente buena que está luchando para que esto cambie, ¿no? Vean que ellos se dan cuenta que la gente buena, por supuesto, es la que está protegiendo a los buenos. La gente que protege a los malos, por supuesto, no creemos que esté del lado correcto de la historia. ¿Qué opinan ustedes? Me ha parecido una película necesaria. Cuenta muchas cosas que a lo mejor por no estar allí no conocemos bien, pero lo que más me ha impresionado es el reflejo que hacen de personas que son capaces de matar porque sí, y lo que es ser psicópata cuando pierdes el alma, pierdes el corazón, y cómo puedes destrozar una nación, un país, cuando tu alma ya no es humana. Vean ustedes que esta es otro punto de vista. Vean, es que nada más analicen su rostro. Ella simplemente con su rostro nos está diciendo muchas cosas. Ella nos habla de que se dio cuenta de que esta gente, estos pandilleros, eran psicópatas, no tenían alma.
Y esta gente que está loca, está mal de la cabeza, que muchos de ellos incluso eran satánicos, por supuesto que eran un cáncer para el pueblo, era alguien que no quería nada positivo para los ciudadanos salvadoreños. Por esto, ese enfoque, cuando usted te das cuenta que esa gente a la que algunos defienden, como nos decía Marí, que la sopilota hablaba de estos señores que se fue por allá a defenderlos, ella nos habla de que evidentemente esta gente desquiciada, psicópata, sin alma, era un problema que había que encerrar para que dejara de afectar a la población. Que te has vuelto tan cerril que no puedes convivir en una sociedad de una manera normal, y entonces a mí me ha marcado mucho y me ha dado mucha luz, y creo que este documental puede marcar un cambio incluso en muchas cosas que están pasando en el mundo, en todos los países. Así que un ejemplo de valentía hacer este documental y que los salvadoreños hayan querido contar esta historia tan dura y tan difícil de contar. Vean ustedes, yo creo que en su rostro, en el rostro de estos ciudadanos que vieron este documental, que les contaron la historia que faltaba, que les contaran a los progres en Europa, nos demuestra evidentemente cuando tú sabes lo que pasó al pueblo salvadoreño, a los testimonios que ustedes incluso nos contaban en el chat, de familiares de ustedes que le quitaron la vida, gente que desaparecieron, que todavía no han encontrado. Cuando la gente se entera de esto, entiende esto, y mucho más en este documental cuando es contado precisamente por las víctimas. Tú no puedes empatizar por estos criminales, por estos pandilleros. Y justamente esta es nuestra batalla. Por eso hemos estado defendiendo tanto lo que está pasando en El Salvador, para que el mundo pueda ver esto, para que el mundo pueda ver que lo correcto es enfrentar la maldad, enfrentar a los psicópatas sin alma, enfrentar a esos criminales despiadados y proteger a los buenos, a la gente que trabaja, beneficiarlos a ellos, no los criminales. Las ONGs no deberían estar haciendo campaña en pro de unos tipos que han quitado vidas. ¿Qué opinan ustedes?